Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos este asiento portátil plegable. ¿Será una buena alternativa? ¡Comencemos! En la caja nos indicará que tiene un sistema plegable de tipo bucles. También nos indicará que está hecho de un material de plástico de nylon que es completamente seguro, que es fácil de usar y que podremos usarlo para muchas actividades diferentes. En el otro lado de la caja nos indicará que tiene una correa y una jareta, la cual nos será muy útil para transportarlo. También nos indicará que nos vendrá en 4 colores diferentes. Y finalmente tendremos un pequeño instructivo en el otro lado de la caja. El paso 1 sería estirarlo como si fuese un acordeón, luego hacerle una pequeña rotación para colocarles los seguros y simplemente ya estaría listo para usar. ¿Así de fácil? ¡Sí! Pero ahora comencemos con el desempaquetado. ¿Y eso? Y así es como se verá el banco o asiento en el color rojo. Este es un producto bastante pesado, ya que pesará aproximadamente 1,5 kilos. Como podemos apreciar, la jareta o el agarrador está sujeto con 4 remaches y nos quedaría de la siguiente forma, como si fuese un maletín de mano. También tendremos la opción de ajustar el tamaño de esta tira o soporte para que lo usemos como si fuese un maletín de hombro. También veremos que tendremos aquí la opción de un scratch que nos ayudará a regular el tamaño de este. ¡Qué agradable sujeto! Y la verdad es que es bastante útil y fácil de transportar, como vemos en los siguientes anuncios. Pero ahora vayamos a ver un poco más a detalle cómo es este banco plegable. Y es que en la parte inferior tendremos unas patas, las cuales lamentablemente carecen de una goma o de un material antideslizante. También tendremos un seguro, el cual evitará que el asiento se despliegue de manera involuntaria. Simplemente tendremos que girar el seguro y nuestro asiento se plegará como si fuera un acordeón. Y como podremos apreciar, estos son los seguros de cada pliegue del asiento, los cuales se irán regulando con una distancia de 5 centímetros. Es decir, cada nivel nos aportará 5 centímetros de altura. Es fabuloso. Según el fabricante, este asientito podría soportar hasta 120 kilogramos de peso. También podremos notar que este asiento llevará un resorte en la parte interna, el cual nos ayudará a la hora de plegarlo. ¡Qué buen servicio! Lo que me llamó más la atención de este banco es que podremos ir regulando la altura, es decir, que se ajustará a la actividad que estemos realizando en ese momento, además de que es portátil y fácil de transportar. Y cuando necesite sentarme, me puedo sentar sobre mis huevos. Sin duda este es un asiento bastante curioso, el cual procederemos a hacerle unas pequeñas pruebas, pero antes vayamos a ver cómo lucen las terminaciones en los otros diferentes colores. Y hagámosle un pequeño desempaquetado a la terminación en color naranja. Solo pude adquirirlo en el color naranja, rojo y azul, ya que el color negro se había agotado. ¡Wow! La verdad es que se ve bastante bien en el color naranja. Y la parte interior, que es plegable, será también en terminación en color negro. ¡Wow! Y finalmente vayamos a ver la presentación en el color azul. Algo que cabe recalcar es que la calidad de este material de plástico de nylon es intermedia, ya que no se siente bastante premium, pero que tampoco se siente que se vaya a romper o que sea muy delgada o finita, sino que este es bastante grueso y parece que soporta muy bien el peso. La verdad, las cosas como son. Y finalmente, así es como se ve en la presentación en color azul. A mi gusto, la verdad, lo preferiría en color naranja. Después seguiría el rojo y finalmente el color azul. Sí, ¿me entiendes? Pero ahora vayamos a hacerle unas pequeñas pruebas para ver si resiste el peso. Pero antes déjanos en los comentarios cuál de estos colores es tu favorito y en cuál lo adquirirías. Son lindos, ¿no lo creen? Estos asientos plegables tendrán un costo entre 10 y 12 dólares, por lo cual podríamos decir que estos entran en la categoría de asientos económicos. Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas. Y ahora sí, vayamos con las pruebas. Para lo cual vamos a colocar nuestros asientos en 3 diferentes medidas. El asiento tal y cual como se ve en el color rojo y naranja, es decir, sin plegar nada, tendrá una altura de 7 centímetros. Y podremos plegarlos hasta una altura máxima de 45 centímetros, como por ejemplo ahora podemos apreciar en el banco naranja. Un gran cambio. El método de despliegue de estos bancos es sumamente sencillo, ya que simplemente tendremos que jalar y tendremos que embonar los seguros en las ranuras, haciendo una ligera presión hacia el lado derecho. Y así es como podremos ir regulando hasta la altura deseada. Este en color rojo lo dejaremos en una altura intermedia de la azul y de la naranja.
para que estos queden como escalones y ver si resisten nuestro peso. ¿Será que estos seguritos de plástico soportan 70 kilos de peso? Ya que según el fabricante, estos podrían soportar hasta los 120 kilogramos. Bueno, vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos. Pero ahora sí, sin más, procedamos a probarlos. El momento en el que me subo en ellos, notarán que logra deslizarse un poco, y es porque en las patas no tiene una goma o material antideslizante. Lamentable. Pero en cuanto al soporte del peso, la verdad es que cumplen bastante bien, ya que como podemos ver, inclusive hago gestos como si estuviese saltando para poderle dar un poco más de estrés a los bancos, y la verdad es que responden de una manera muy buena, ya que estos no se rompieron ni tampoco sonaron como si se fuesen a romper. Cabe recalcar que después de hacer estas pruebas también estuve usando el banco para hacer una clase de ejercicios, como por ejemplo el que aparece en la imagen, y la verdad es que el banquillo se siente bastante sólido, ya que con mi peso de 70 más una mancuerna de 10 kilos y el movimiento que genera al hacer el ejercicio, noté que es bastante estable. Sí. Por lo cual yo le daría a estos asientos una calificación de 8 de 10. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Y le hubiera dado una calificación más alta si estos hubieran venido con unas patas con goma antideslizante, para una mayor seguridad a la hora de utilizarlos en un piso como este, que es de azulejos. Pero recordemos que ningún producto es perfecto. Un hombre puede soñar. Y no te olvides dejar en los comentarios qué te parecieron estos bancos o asientos plegables, y en qué color los comprarías o no. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.